Yo sé que casi en todos los medios cristianos hoy en día, dada la contingencia, una palabra muy de moda hoy en día, eh, están hablando en torno a eh, la situación que estamos viviendo. De hecho, el libro de Job hoy en día está siendo un tema recurrente permanentemente en las predicaciones, en la enseñanza. Pero yo quiero atender a algo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y yo quiero en este momento traerles a una verdad en la palabra del Señor que tiene que ver con esta maravilla de la cruz. La cruz de Cristo para nosotros significa algo muy importante, fundamental en nuestra fe. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias allí en el pasaje de Lucas, aunque lo voy a proyectar también, pero es un buen hábito mantener la lectura también en nuestras Biblias. Lucas capítulo 18, los versos 9 al 14. Allí vamos a atender a la palabra del Señor. Les anticipo que no vamos a hablar sobre la parábola misma del fariseo y el publicano, sino que hay algo en ella en lo que yo quiero que centremos nuestra atención. Dice el texto bíblico: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero llamar la atención en este momento a las palabras que están destacadas ahí con color más fuerte en el verso 13. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta expresión, sé propicio, nos va a ocupar durante gran parte de esta reflexión en torno a la palabra del Señor. Pero anticipemos algunas cosas. En sus epístolas, Pablo generalmente pone un énfasis muy marcado en la cruz de Cristo. Cuando leemos sus escritos nos damos cuenta de que no puede haber evangelio sin la cruz y que por lo tanto no hay salvación sin la cruz. La imagen que ustedes ven es una pintura del pre-rafaelismo, dicen en la historia del arte, y se llama La sombra de la muerte. Lo interesante de esta pintura es que si ustedes miran la pared detrás de Jesús, él está al lado de su banco de trabajo, el serrucho afirmado en el banco, y detrás de él se proyecta la imagen de él mismo en la pared del taller. Pero es interesante porque está detrás el mueble donde Jesús tiene sus herramientas y pareciera ser que lo que se prefigura detrás es la cruz y a él allí crucificado. Hay una mujer al lado de él buscando en un baúl, según el artista, buscando los regalos que Jesús recibió al momento de nacer. Y observa, aunque nosotros no le vemos la cara, pero observa con desconcierto la figura que ve en la pared. Ella es María, la madre de Jesús. La única base sólida sobre la cual descansa nuestra salvación es la cruz de Cristo. Es la obra que Cristo realizó allí. Y tenemos que recalcar esto: sin cruz, sin la cruz, no hay posible salvación. Y vamos a tratar de entender hoy por qué. Son muchos los pasajes en las epístolas que podríamos citar, pero por ahora quiero que miremos los dos que siguen. El primero es este, 1 Corintios 2, versículo 2. Voy a usar la palabra de Dios para todos, esa versión para mirar el texto. Dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, recuerden que le está hablando a la iglesia de Corinto, me
me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Luego, en la misma epístola, en el capítulo 15, en el verso 3, dice: les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. ¿Dónde murió Cristo por nuestros pecados? Obviamente en la cruz. ¿Por qué fue necesaria la cruz de Cristo? En Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 2, leemos: el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. El pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Ha creado un abismo tan profundo que es imposible que podamos nosotros franquearlo para acercarnos a Dios. Dice Efesios capítulo 2 en el verso 3: y destinado por nuestra condición a experimentar, tal como los demás, la ira de Dios. Lo único que el hombre merece por causa de su pecado, de su rebelión, es la ira de Dios. Me llama mucho la atención esa imagen y la elegí porque siempre que hablo de Romanos 5:8, lo vamos a ver más adelante el texto, se me viene esta idea a la mente: cuando lo único que merecíamos era que Dios extendiese su dedo y nos fulminara, Dios, dice el texto allí, responde expresando su amor al dar a Jesucristo en remisión por nuestros pecados. La única solución posible para el pecador se encuentra a través de la cruz de Cristo. Quien no quiera ir a la cruz no podrá salvar este abismo profundo que nos separa de Dios. La cruz es la más grande expresión del amor de Dios hacia el ser humano. Y aquí tenemos el texto de Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El pasaje dice en los textos anteriores que pudiera ser que alguien tuviera la decisión de morir por un justo. Pudiera llegar a ser, dice luego Pablo, que alguien pudiese morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que cuando éramos todavía pecadores, cuando nada merecíamos, Cristo murió por nosotros. Esa verdad tenemos que tenerla siempre presente en nuestras mentes. ¿Qué consecuencias trajo la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué se logró a través de ella? Sobre esto es lo que yo quiero invitarles a reflexionar el día de hoy. A través de 4 imágenes muy elocuentes, el Nuevo Testamento nos ilustra los resultados de la salvación conquistada por la muerte de Cristo en la cruz. Y estas son las 4 imágenes: la propiciación, la redención, la justificación y la reconciliación. Obviamente no podremos mirar las 4 hoy, ¿ya? Las 3 primeras hacen un énfasis especial también. Señalan la absoluta necesidad de un sustituto. Tanto la propiciación como la redención y la justificación requieren de un sustituto que tome el lugar de, para que el beneficio pueda recibirse. ¿A qué aluden estas imágenes? En cuanto a las imágenes que evoca cada término, la propiciación nos lleva a los ritos en el santuario, tanto en el tabernáculo en el desierto como en el templo en Jerusalén. Nos introduce allí en el lugar santísimo, donde se encuentra el propiciatorio, el lugar donde una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con la sangre de un cordero para derramarla sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Allí en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, una caja de oro, de madera más bien, enchapada en oro, cubierta con una tapa, en la que posaban 2 querubines hechos de oro y que en su postura
cubrían con sus alas la tapa y además estaban permanentemente mirando hacia el centro de esa tapa, ese lugar donde los ángeles miraban, los querubines miraban, era el propiciatorio. Y allí el sumo sacerdote derramaba la sangre del cordero inocente para cubrir los pecados del pueblo. Salimos del santuario y la imagen de la redención nos lleva a las transacciones en el mercado, especialmente en el mercado de esclavos. Ocurría eventualmente que alguien llegaba al mercado de esclavos no para comprar un esclavo para sí, sino para comprar la libertad de ese esclavo. Y a ese acto de comprar la libertad de un esclavo se le conocía como la redención. El esclavo era redimido de su condición, valga la redundancia, de esclavo, y era puesto en libertad a través del pago de un precio. Como el esclavo no podía por sí mismo pagarlo, otro tenía que ir y pagar ese precio. Salimos del mercado y la siguiente imagen, la de la justificación, nos lleva a los tribunales judiciales. Allí donde está el acusado frente al juez, ya es evidente su culpa y solo espera el veredicto que le condene a pagar por sus delitos. Pero alguien interfiere y decide asumir la culpa del acusado y él pagar, recibiendo el castigo que el acusado merecía. Y la última imagen nos saca de los tribunales y nos lleva al ambiente del hogar, al ambiente de la familia. El padre que amorosamente recibe a su hijo con los brazos abiertos, perdona todas sus necedades y estupideces y lo restaura a su condición de hijo. Como decía, no vamos a poder mirar hoy las 4 figuras porque nos requeriría mucho tiempo, pero ayudados por John Stott, este teólogo contemporáneo, vamos a dar una mirada a la primera de estas imágenes, la propiciación. Ahí tienen ustedes la imagen del arca del pacto, ¿ya? Los querubines de oro y cómo observan entonces hacia el centro de la tapa de esa caja. No vamos a mirar más en detalle hoy en día esa figura, hay allí unos elementos riquísimos en cuanto a la obra de Cristo en nuestro favor, pero tampoco podemos detenernos tanto tiempo en toda la figura, ¿ya? La propiciación, ¿qué es esto de la propiciación? ¿Qué es propiciar? Nosotros usamos mucho lenguaje bíblico, que se ha convertido en nuestro lenguaje evangélico, pero mucho de ese lenguaje a veces no logramos entenderlo en toda su plenitud, o simplemente no nos preocupamos de entender qué es lo que cada palabra significa. Estamos tan acostumbrados a esta terminología que no nos preocupamos de entender con claridad qué es lo que cada una de estas palabras indica. Propiciar a alguien alude a apaciguarlo o a calmar su ira. ¿Cómo es esto? ¿Tiene el hombre que calmar la ira de Dios? Suena extraño, pero vamos a mirar desde la perspectiva de lo que la palabra del Señor nos enseña esta verdad. La imagen dice mucho, ¿ya? Está Jesucristo en la cruz. Hay un hombre parado frente a la cruz mirando a Cristo. Y el fuego que se ve detrás de la cruz es la expresión de la ira de Dios contra el pecado y la maldad humana. Y obviamente la imagen muestra quién recibe todo el furor de esa ira en beneficio del hombre culpable que está parado frente. De hecho, aterrorizado al ver la imagen de la ira de Dios expresada en el fuego. En el capítulo 4 de Primera de Juan, en el versículo 10, nos dice el apóstol, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si miramos Primera de Juan, en el capítulo 2 ahora, en los versículos 1 y 2, nos dice el apóstol: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Algunas versiones modernas cambiaron la expresión propiciación y le ponen expiación y usan algunos otros términos más, redención algunos también, pero es importante que miremos en la palabra misma, escrita en el original, esta palabra, propiciación, sé propicio. A mí, dice el publicano, allí en el relato de Lucas. Vamos a mirar algunos detalles de esa parte del relato de Lucas, pero el texto nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Ese énfasis se hace permanentemente, aún en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 25, se vuelve a señalar este hecho de la realidad del pecado. Y no podemos soslayar este concepto cuando hablamos acerca de la propiciación. El problema del hombre es el pecado. Mucho de la teología moderna ha cambiado esta expresión. Y aún desde la perspectiva del humanismo moderno se ha evitado esta expresión. Y hoy en día ya entonces el hombre no tiene tanto un problema con Dios. Se mira el pecado como una enfermedad hoy en día. Y por tanto ya no se resuelve con la obra de Cristo, sino simplemente con un tratamiento médico. Se prefiere hablar de delito antes que de pecado, y entonces ya no necesitamos la cruz, sino que se resuelve en un tribunal. El hombre ha intentado deshacerse de la cruz de Cristo. Uno de los grandes pacifistas del siglo pasado, Gandhi, sentía mucha admiración por la religión cristiana. Y él estuvo muy cerca, de hecho, de hacerse cristiano. Pero dice la historia que precisamente mirar a la cruz cristiana le impidió rendirse a Cristo. No podía entender esto de un Dios airado contra el hombre y que necesitara ser apaciguado a través de la vida de otro. La cruz de Cristo fue para Gandhi el estorbo que le impidió rendir su vida a Cristo. Dice Pablo que la cruz es tropiezo para los judíos y para los griegos era locura. No podían entender esto de la cruz de Cristo y lo que allí ocurría. Hay tres aspectos importantes en el enfoque bíblico de la propiciación que quiero invitarles a considerar. El primero, la propiciación es necesaria porque el pecado atrae sobre nosotros la justa ira de Dios. Y parece extraño. El tema es que tenemos que entender la ira de Dios, porque no es ese sentimiento de arrebato incontrolado que nosotros conocemos como ira humana. Y es allí donde nos encontramos con el problema. El hombre piensa en lo que es la ira del hombre y no entiende cómo se puede llegar a pensar que Dios se ira. Pero en Dios, esta ira no es un sentimiento, no es una emoción espontánea y pasajera. Y tenemos que decir de antemano que la ira de Dios se expresa contra el mal, contra el pecado. Gandhi me parece que fue también que dijo que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. La verdad es que los textos bíblicos nos hablan de que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Nos parece extraño, pero si Dios aborrece el pecado, la única
conclusión posible es que aquel que vive en el pecado es también aborrecido por Dios. Efesios nos muestra esta verdad con claridad. Dice, así vivíamos también todos nosotros en el pasado. Estoy siguiendo la versión hispanoamericana. Sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar, como los demás, la ira de Dios. Creo que el texto es absolutamente claro y no deja lugar para buscar otra conclusión, sino el hecho de lo que el texto mismo dice. La ira de Dios es su firme, inexorable, infatigable e intransigente antagonismo ante el mal en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Por eso es que Dios dice en el Antiguo Testamento, no me verá hombre y vivirá. Es tal la santidad y la justicia de Dios, que es imposible que el hombre pecador pueda estar en su presencia sin ser consumido por el fuego de la ira de Dios. Cuando Isaías tiene esta visión allí en el templo y ve el trono de Dios alto y sublime y ve a los querubines allí, la única reacción posible es un desesperado clamor de dolor ante el inminente juicio de Dios. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque han visto mis ojos al Rey. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, Isaías era absolutamente consciente de que por causa de su pecado, ver a Dios en su trono, lo único que podía significar es que para él venía la muerte. Conocemos el resto del relato, cómo la misericordia de Dios se expresa y Dios con brasas tomadas del altar toca su boca y lo limpia del pecado. Cuando Juan allí en el Apocalipsis tiene la primera visión del Señor entronado en gloria, él dice, caí como muerto. Cuando Daniel se enfrenta con la grandeza de la imagen del anciano de días, él dice, mis fuerzas me dejaron y caí. Y dice el texto bíblico que Dios envió a un ángel para levantarlo y fortalecerlo. La santidad de Dios no puede tolerar en su presencia ni siquiera la más mínima expresión de pecado, de maldad. Qué maravilloso es que nosotros tengamos el Evangelio hoy en día, porque sin duda que esta es una imagen aterradora. Lo que vemos en la imagen que está ahí al lado del texto ese escrito es al león de la tribu de Judá poniendo en las manos de los ángeles las 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas en los últimos tiempos. Aún allí, en el Apocalipsis, en la revelación de la victoria final del pueblo de Dios, en la revelación del gozo eterno para aquellos que han rendido su vida a Cristo, está esta expresión clara de la ira de Dios hacia el mal, hacia el pecado, y por tanto hacia quienes siguen también ese camino. Lo segundo que debemos recalcar es quién es el que hace la propiciación. Porque en las religiones paganas es el hombre el que trata de comprar el favor de Dios a través de sacrificios, a través de esfuerzos humanos, a través de ofrendas que el hombre ofrece, ya sean vegetales, animales o en algunos casos incluso ofrendas humanas, como ha ocurrido en muchas tribus en distintos lugares. En que el paganismo todavía, de hecho, tiene algún tipo de expresión. La gran diferencia en el cristianismo es que el Evangelio comienza afirmando de que nada podemos hacer, decir, ofrecer o incluso contribuir nosotros. Nada puede servir para hacer compensación por nuestros pecados o para apartar la ira de Dios. No hay absolutamente nada que podamos ofrecer.
Y eso, la palabra del Señor lo deja absolutamente claro. Por tanto, el único que puede hacer propiciación por nosotros es Dios mismo. Y esa es la gran diferencia en la fe cristiana. Dios es quien necesita, o Dios es quien requiere, demanda que su ira sea satisfecha. Pero es Él mismo quien ofrece la ofrenda, por decirlo así, el sacrificio necesario. No cabe ninguna duda de que el amor de Dios es la fuente y no la consecuencia de la expiación, como lo expresó Forsyth. La expiación no obtuvo la gracia, pero vino de la gracia. En otras palabras, Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros, más bien Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Nos explicaba ayer un profesor de griego que el texto bíblico allí lo que señala es una obra ya completada. No hay nada que agregar. Como cristianos no podemos seguir preguntándonos si Dios nos ama, porque ya Dios reveló completamente su amor en favor nuestro. Y Dios no nos ama porque Cristo haya muerto en la cruz. No, Cristo murió en la cruz porque Dios ya nos amaba. De modo que en la cruz no se compra el amor de Dios en nuestro favor. Se expresa ese amor en nuestro favor. Lo tercero es en qué consiste el sacrificio propiciatorio en la cruz. Y ahí tenemos dos imágenes. Otra vez, al sumo sacerdote ante el propiciatorio, ofreciendo la sangre del cordero de expiación, y luego tenemos la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista en su predicación. Es interesante la imagen que nos muestra también el Apocalipsis, cuando el ángel le muestra a Juan el rollo sellado y le pregunta quién es digno. Y dice Juan que no se encontró nadie ni en el cielo ni en la tierra que fuera digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Y dice que entonces escuchó la voz que le decía, el león de la tribu de Judá que ha vencido, él es digno. Y Juan dice que se volvió para mirar al león y se encontró con la imagen de un cordero degollado. O como degollado, porque estaba ya obviamente reinando. Él era digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Él es la propiciación por nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. La ira de Dios es satisfecha. De modo que tenemos que afirmar que es Dios quien ofrece el sacrificio. Y ese sacrificio es Dios mismo a través de su Hijo. En la cruz Dios se ofreció a sí mismo. Al dar al Hijo se estaba dando a sí mismo, como escribió repetidamente Karl Barth, este teólogo del siglo antepasado. Era el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo muriendo en la cruz. Es todo un misterio para nosotros. Pero esa es la verdad que la palabra del Señor nos revela. Allí en la cruz, Jesucristo tomó nuestros pecados y los cargó sobre sí. El libro de Isaías dice que Dios cargó en él, en Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Nosotros le tuvimos por molido de Dios y abatido, pero él molido fue por nada, muerto por nuestras transgresiones. El castigo para nuestra paz fue sobre él. Nos dice Pablo que en 2 Corintios 5, 20, 21, que Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Allí en la cruz, Dios mismo se ofrece en su Hijo
Y aquí está este gran misterio y esta gran verdad que hace absolutamente distinta la fe cristiana a cualquier otra religión. Porque es Dios mismo quien asume en su Hijo nuestra culpa y recibe la muerte que nosotros merecíamos. Hay un contraste que es interesante en la vida de Jesús. Él nace allí en Belén, en el establo. Y esa noche, los ángeles hacen sonar sus trompetas, cantan un canto de alabanza y de victoria, y la noche resplandece como el día ante el nacimiento del Hijo de Dios. Nos trasladamos al otro extremo de la vida de Jesús, en el Calvario, en mediodía, y el Calvario se inunda de una oscuridad tan profunda que se sentía el peso mismo de la muerte y del infierno allí en el Calvario. A plena luz de mediodía, todo era oscuridad y sombra. Dios no podía soportar ver todo el pecado del mundo cargando sobre su Hijo. No podía ver esa escena con toda la profundidad de la inmundicia del pecado sobre Jesús. Y el clamor de Jesús es absolutamente real. Dios mío, notan que no le dice Padre como se refirió a él muchas veces en su vida, aún allí en el Getsemaní le dice Padre, si es posible, pero esta vez allí en el Calvario, pendiendo de la cruz, ya no puede decirle Padre, y es solamente Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una escena que no debemos olvidar nunca, porque es nuestro pecado lo que hace que Dios dé la espalda a su Hijo y le abandone. Luego entonces, para concluir, tenemos que decir que Dios ocupa el centro de nuestras respuestas a estas tres preguntas en torno a la propiciación divina. Es Dios mismo el que en su santa ira tiene que ser propiciado. La justa ira de Dios necesita ser propiciada. Dios mismo es el que en su santo amor se ocupó de llevar a cabo el acto de la propiciación. Ya no hay un sacerdote humano, ya no hay un animal, un cordero ofrecido. Por lo tanto, es Dios mismo el que en la persona de su Hijo murió como propiciación por nuestros pecados. Toda, absolutamente toda la obra para nuestra redención fue hecha exclusiva y únicamente por Dios. Quiero llamar la atención por último a la oración del publicano allí en el relato de Lucas. Notemos algunos detalles en la oración, en la actitud primero del publicano. Nos dice que el fariseo se puso allí en pie y comenzó a alabarse a sí mismo. Y es interesante que el texto bíblico dice que oraba para sí mismo. Noten, él confiaba en su justicia, en su santidad, en su pureza, en sus méritos, pero el texto bíblico dice que oraba para sí mismo. Era una oración que Dios no podía escuchar ni soportar, porque no hay absolutamente nada en el hombre que pueda hacerle merecer que Dios atienda su oración. Dice el texto bíblico, dice el relato del Evangelio en otra parte por allí, cuando Jesús reprende a los fariseos, que ellos aman los primeros lugares en las sinagogas y el ser reconocidos por la gente y que la gente vea su conducta intachable. El publicano dice que, primero, que
estaba lejos. No se atrevía ni siquiera a acercarse al santuario. Estaba lejos. Había tal sentido de indignidad en el publicano. Estaba allá, lejos. No se atrevía ni siquiera a levantar la mirada. El publicano oraba con los brazos y la cara alzados al cielo. Perdón, el fariseo. El publicano ni siquiera se atrevía a levantar su mirada. Era tal el sentido de culpa, era tal el peso de su culpa, que su vergüenza le impedía levantar su mirada al cielo. Y su clamor, su único clamor es: sé propicio a mí, pecador. Si pensamos en lo que la propiciación significa, sin forzar el texto bíblico, sin llegar a cometer ninguna herejía, podemos decir que la oración del publicano era: Señor, aparta de mí tu ira. Y ahí hay otro elemento más que es importante. El publicano estaba absolutamente consciente de que no podía hacer nada, no había nada que él pudiera hacer para que la ira de Dios se apartara de él. Por lo tanto, lo único que puede pedir es misericordia. Aparta de mí tu ira. Y es interesante lo que Jesús termina diciendo. Este hombre fue justificado primero. En realidad, él fue el único que fue justificado ese día en la presencia del Señor. Bendita cruz. Bendito Calvario. Allí la ira de Dios se expresó sobre nuestro pecado, pero no sobre nuestras vidas, sino sobre su propio Hijo. No olvidemos nunca, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La propiciación es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, porque nos recuerda que Dios en su santidad jamás va a tolerar el pecado. Hermanos, no podemos, no debemos minimizar nuestra propia condición cuando hemos pecado ante Dios. Es cierto, somos salvos por gracia y ya nada podrá quitarnos esa bendita bendición de ser hechos hijos de Dios. Pero un verdadero hijo de Dios jamás se sentirá tranquilo cuando hay pecado en su vida, porque sabe que ofende el rostro de su Dios. Quien trata livianamente con su pecado personal tiene que revisar su relación con Cristo. Pablo nos dice en Efesios, en uno de los textos que mirábamos, que es absolutamente claro, en Efesios 2:3, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. La única razón por la que ya no lo somos es porque Jesucristo en la cruz fue la propiciación por nuestros pecados. Él tuvo que soportar la ira de Dios para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. No lo olvide nunca. Lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.